Bueno, pues después de reponer fuerzas y de compartir con Cristina y Sarasvati un espacio dedicado a cada uno y a cada una de nosotros, volvemos aquí, al trabajo. Yo no sé vosotros, yo me llevo un montón de tareas y un montón de preguntas de los ponentes y de cada una de sus experiencias, ¿no? Hemos empezado allá en la mañana con la definición de retos, con la vinculación de esos retos con nosotros como persona, antes de pasar a mirar qué son los líderes, cómo los hemos estudiado, qué características, qué personalidad, cómo se aplica ese liderazgo en distintos proyectos, en distintas redes. Y ahora vamos a pasar a ver proyectos que ya están funcionando y que ya están en marcha aplicando principios del liderazgo consciente. En esta mesa vamos a contar con ponentes de muy diverso ámbito, ¿vale? Vamos a contar, ahora que ya hemos resuelto el tema de la tortícolis, porque Marta da la vuelta al PC, lo tenéis aquí, lo podéis ver ya desde la comodidad del sillón. Os invito a que subáis, por favor, al escenario Gochone Zaldunbide Solaun, directora de Atención y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao. Buenas tardes, bienvenida, Gochone. Maribel Martínez Villaescusa, directora de Personas y Cultura de ENOL. Buenas tardes, Maribel, bienvenida. Javier Fernández Valdivielso, director de la Fundación Caja Navarra. Samuel Fernández Dicker, programa de educación de United Nations ECHEA, coordinador de Polo y Regional del Conocimiento en materia de educación para el desarrollo sostenible del País Vasco y Navarra. Y Cristina Sotro Belzarena, presidenta de AMEDNA, que es la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra. Bienvenida, Cristina. Pondrá el contrapunto y la vinculación territorial a todas estas prácticas que se están haciendo, porque ella conoce muy bien el tejido y empresas de la comunidad. Como hemos hecho en las mesas de la mañana, tenemos un tiempo para cada uno y después responderemos a las preguntas de todos. Si al final de la mesa queréis lanzar algún tipo de reto, como en algunas de las mesas y algunos de los ponentes, pues fenomenal. Sí. ¿Vale? Gracias. Yo te indicaré desde abajo cuando te queden 2 minutos. No es presión, es simple orientación. Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación a presentar un proyecto que para el Ayuntamiento de Bilbao es un proyecto trascendental y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy a lo largo del día. El proyecto Bilbao Ciudad de Valores o Bilbao Balio en Iría, que es como lo llamamos en euskera y habitualmente se denomina dentro del Ayuntamiento, nace en el año 2015, cuando el que hoy es alcalde de Bilbao, el actual alcalde, entra en la corporación. Y en un ejercicio claramente de liderazgo consciente, plantea un reto a su equipo de gobierno. Nada más llegar, y el reto es el siguiente. Bueno, Bilbao en ese momento es reconocido a nivel internacional por un desarrollo urbanístico y económico importantísimo, pero él no pone el foco ahí, pone el foco en quiénes han conseguido que ese desarrollo se produzca. Bueno, pues son las personas que viven y trabajan en la ciudad y esas personas se mueven en base a los valores que tienen. Pone el foco ahí, en personas y valores, y empezamos a construir un proyecto desde cero buscando el fomento y desarrollo de un marco de valores compartido dentro de la ciudad. Es un proyecto muy diferente a lo que habitualmente se desarrolla dentro de un ayuntamiento. No estamos hablando de tasas, no estamos hablando de polideportivos, no estamos hablando de prestación de servicios habituales, o sí, pero desde luego lo estamos haciendo desde una perspectiva muy diferente, y es qué tipo de sociedad queremos ser. Esa es la perspectiva en la que tenemos que hacer todo el trabajo que se desarrolla dentro del ayuntamiento. Y a partir de aquí, poco a poco, se va afianzando el proyecto, se va construyendo año a año desde cero, y
voy a explicaros un poco el proceso que hemos seguido, que sigue una serie de etapas desde el año 2015 hasta hoy en día, que el proyecto sigue vigente, y qué es lo que hemos ido haciendo para construir ese marco de valores compartido. Inicialmente, y el punto neurálgico de lo que es el proyecto Bilbao Ciudad de Valores, es una carta de valores, una carta que contiene 17 valores que son los que la sociedad bilbaína ha determinado como importantes a desarrollar y fomentar para conseguir el Bilbao que queremos en el futuro. ¿Cómo llegamos a esos 17 valores? Bueno, pues en 2015 se realizan una serie de encuestas a la ciudadanía, se realizan una serie de encuestas a las 1.500 asociaciones que tenemos en el registro, pero sobre todo y principalmente realizamos una serie de foros de debate para hablar de valores con 400 personas. Hicimos 10 foros en los que acudieron 40 personas a cada uno de ellos, personas de diferentes ámbitos de la sociedad. Tocamos todos los agentes que se podían tocar dentro de la ciudad y los juntamos para hablar de valores. En esas reuniones había personas muy conocidas dentro de la ciudad, caras absolutamente reconocibles, y había personas absolutamente desconocidas que representaban otro tipo de sectores, desde gente muy joven hasta gente muy mayor. Y hablamos de valores, 10 foros hablando de valores que acabaron consensuando los 17 principales valores que debía contener la carta y sobre los que había que trabajar. Para darle, digamos, mayor importancia todavía, si cabe, la carta de valores se lleva a aprobar al Pleno Municipal y se aprueba por mayoría en el Pleno. Y empezamos a bajar ese proyecto a tierra en esa primera fase, porque estamos en un plano muy teórico, es decir, queremos trabajar una serie de valores, se define ese mínimo común en el que todas esas personas compartían ese mínimo común en la definición de cada valor que había que trabajar. Y bajando a tierra, lo que hacemos también es otra serie de foros para ver qué tipo de acciones tenemos que desarrollar para llevar a tierra el proyecto. Conseguimos una constelación de acciones que agrupamos, digamos, en tipologías y obtenemos 3 ejes estratégicos para ir desarrollando. El primero, que se llama SARIAC, premios. El segundo, que se llama UDALA, ayuntamiento, son acciones que tiene que ir desarrollando el propio ayuntamiento, y un último que se llama GIRIA, que viene a ser lo que es el desarrollo del propio documento y dar a conocer lo que es el proyecto en el resto de espacios dentro de la propia ciudad y fuera también de nuestro entorno. Dentro del primer eje, en lo que fue la Agenda 2019-2023, que ya ha finalizado, fueron en los 4 años del anterior mandato, se hicieron un montón de acciones que no me va a dar tiempo a explicar y voy a dar solamente algunas pinceladas para que veáis qué tipo de cuestiones hemos ido haciendo en este proyecto para conseguir ese marco de valores compartido. El primero, en el eje de premios, hemos tenido ya 5 ediciones, de hecho estamos ahora mismo en la 6ª edición, y aquí lo que hacemos es premiar proyectos que desarrollen bien entidades, bien empresas, bien colegios, universidades, comercios, y que busquen esos proyectos fomentar valores dentro de la ciudad. Hemos tenido 230 premios presentados y hemos concedido 15 premios y 2 menciones especiales. Yo formo parte de este jurado y es uno de los momentos más bonitos del año porque vemos todo lo que en la ciudad se está haciendo pro valores y además buscamos dentro de los premios, y hay muchos proyectos en los que digamos la empresa o el colegio sale de lo que es su entorno, sale de lo que es su actividad del día a día y sale hacia afuera. Colegios que hacen actividades por y para el barrio, o empresas que salen de su ámbito de actuación y hacen cosas junto con otros, o tenemos también en algunos casos asociaciones vecinales que trabajan con residencias de ancianos, gente que sale de su zona de confort, de la zona en la que se mueve bien y que va más allá haciendo proyectos por y para otros. Otro de los ejes, que es el eje de Agiria que he comentado, de lo que es el desarrollo del documento, bueno, pues lo primero que teníamos que conseguir es que el documento fuera comprensible por todo el mundo. Lo llevamos a una serie de formatos que sean válidos para personas con discapacidad auditiva y visual, lo hemos traducido a todos los idiomas con presencia dentro de lo que es la ciudad y lo hemos llevado a una serie de foros, a nivel nacional al foro de la Red de Ciudades Educadoras y a nivel internacional, por poner un ejemplo, al foro de CGLU, que es uno de los principales foros que hay ahora mismo, a través de un hub específico en el que con ciudades o bien del Estado o bien a nivel internacional hemos explicado el proyecto y hemos trabajado sus propias cartas de valores, porque lo que sí es verdad es que este proyecto y los 17 valores son los valores de la ciudadanía de Bilbao, que no tienen por qué ser compartidos por otra ciudadanía. En muchos casos probablemente sea así, pero quizá en Bilbao tenemos algunos específicos que quizá en otras ciudades, en otros ámbitos, quizá pues no se hubieran definido así como tal.
Hemos hecho campañas de difusión a través de temas culturales, de exposiciones fotográficas con fotografías sacadas dentro de la ciudad que reflejaban cada uno de los valores dentro de la carta, con campañas en los polideportivos y espacios deportivos municipales, con casetas en periodos navideños. Y luego ya en el último eje, que son las acciones que se desarrollan a nivel del ámbito municipal. Claro, hay áreas municipales que todo lo que hacen, absolutamente todo, está relacionado con los valores de la Carta. Un área como acción social o un área como igualdad, estaríamos hablando de ese tipo de áreas. Pero lo hemos llevado a otro tipo de áreas, a urbanismo, a obras, con ejemplos muy bonitos que podría contaros, y he traído solamente dos. Dos ejemplos porque se centran en dos proyectos que trabajamos en un colectivo que para nosotros es prioritario y que es el colectivo adolescente, personas entre 14 y 17 años a los que es complicado llegar. Y complicado llegar de una manera que a ellos les interese y les guste. Entonces, aquí hemos desarrollado dos proyectos, el primero que se llamaba Bilu y Balio Akibilian, y lo que les llevábamos es, juntábamos varios colegios y les llevábamos a un espacio en el que a través de testimonios de personas que habían sufrido bullying personalmente o violencia de género, personas inmigrantes, contaban su realidad mezclado con un avatar interactivo que a ellos, pues digamos, les motivaba más en el ámbito tecnológico. Y fueron unos foros en el que participaron más de 3.000 adolescentes, con 25 centros escolares implicados, y que funcionaron francamente bien. Y luego ahora mismo ya estamos desarrollando otro proyecto que es más un juego de gamificación en el que los escolares en grupos de 30 alumnos y alumnas lo que hacen es adquirir un rol, les presentamos retos globales a nivel mundial y cada uno de ellos adquiere un rol, pues uno es el ministro de Defensa, otro es el presidente del Banco Mundial, y tienen que conseguir terminar el juego bien y tener un aprendizaje de cómo he conseguido, llegando a acuerdos normalmente con el resto, a través de un juego de gamificación, llegar a resolver los problemas y los dilemas que se les presentan. Entonces, estos ahora mismo hemos desarrollado ya 14 grupos con 30 alumnos cada uno y están funcionando francamente bien. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues este es un proyecto que sabemos que no es un proyecto en el corto plazo, es un proyecto de aquí a muchos años. Es un sirimiri que tiene que ir calando tanto internamente dentro de la organización, a nivel de concienciación, como a nivel de ciudadanía, y que ahora mismo estamos trabajando ya la estrategia para los próximos 4 años, y que lo que pretendemos es que la ciudadanía y las personas de dentro del ayuntamiento entendamos que cada uno de nuestros actos, cada acción individual, por pequeña que sea, tiene que ir en la línea de conseguir una ciudad más justa, más equitativa y más consciente. Eskerrik asko. Bueno, hola a todos y todas. Es un placer estar aquí y compartir mesa con ponentes de este nivel. Mi nombre es Maribel Martínez, vengo de Grupo Empresarial Enol. No sé si lo conoceréis. ¿Está cargando? Bueno, Grupo Empresarial Enol es un grupo empresarial navarro que ya tiene 90 años de trayectoria. Estamos actualmente en la 4ª generación y por lo que se caracteriza el grupo, entre otras cosas, es porque está muy diversificado. Nuestro sector principal es el de las energías renovables, pero también estamos en el sector agropecuario, hacemos fabricación en base a de alimentación plant-based, tenemos una comercializadora de energía. Y bueno, un poco la historia del grupo es que se ha ido diversificando, innovando y creciendo a lo largo de su trayectoria, un poco por esa mirada inconformista que nos gusta decir, que bueno, en algún momento aparecerá. Hemos hecho un rebranding este año en el que, bueno, un rebranding muy potente para poner en valor pues la 4ª generación, los valores que queremos transmitir al mercado para atraer talento y para fidelizar el que ya tenemos y trasladar esos valores al mismo. Y en cuanto se proyecte, el claim principal que nos ha salido es el poder del inconformismo. Lo que se ha hecho ha sido preguntar a muchas empresas de la región, de Tudela y también de Pamplona y empresas que nos conocen, qué es lo que quieren que caracteriza a Grupo Enol. Una palabra clave fue el inconformismo y bueno, es algo con lo que nos hemos abanderado porque nos gusta proyectar eso y porque desde luego lo pretendemos, pero si ya encima lo conseguimos, pues fenomenal. También lo que os quería comentar es que, pues como toda empresa, tiene sus beneficios, sus oportunidades de mejora, por supuestísimo, pero con lo que nos gusta transmitir para atraer ese talento, para conseguir fidelizarlo y que se quiera quedar con nosotros el máximo tiempo posible. Bueno, ahí tenemos el claim del poder del inconformismo. Y lo que os decía es que, si pasamos a la siguiente, también con lo que nos gusta apalancarnos es en aquellos valores que nos hacen especiales y únicos. Al final, en Grupo Empresarial Enol
Lo bueno de ser una empresa familiar de unas 300 personas actualmente es que tenemos esa capacidad de ser ágiles, de tomar decisiones y no solo tomarlas rápidamente, sino poder implementarlas y de innovar, de tener también esa responsabilidad, porque bueno, os he dicho que tenemos muchos sectores, pero el eje transversal de todos ellos es la sostenibilidad. Siempre cuando se decide apostar por entrar en un nuevo negocio o un nuevo sector o lo que sea, siempre una premisa clave es que tiene que ser sostenible. Y bueno, el emprendimiento y la diversificación, la solvencia, son algunos de los valores que, lo dicho, nos gusta trasladar tanto internamente para potenciar en los equipos y conseguir que se vaya escalando en todos ellos, como a nivel mercado para conseguir que ese talento pues, quiera sumarse a nuestro equipo. Y en segundo lugar, pues otro de nuestros ejes fundamentales es el talento. O sea, sin ese talento no conseguiríamos tener el éxito o llevar a cabo los proyectos en los que a día de hoy estamos inmersos. Así que bueno, esos son algunos de los mensajes clave que quería trasladaros de Grupo Empresarial Enol. Y en mi caso, yo formo parte del equipo de Personas y Cultura. Nuestra misión, lo principal que queremos conseguir es contribuir a esa evolución constante dentro del grupo. O sea, para que os hagáis una idea, yo entré hace un año aproximadamente, éramos 220 personas y a día de hoy ya somos 350. Entonces, bueno, obviamente eso conlleva pues, tener un crecimiento rápido, hace falta control, hace falta pues, formalizar muchas cosas, establecer protocolos. Y entre las principales iniciativas y proyectos en los que hemos involucrado a los equipos este año ha sido, en primer lugar, la digitalización, para conseguir tener todo centralizado, visibilidad, poder fomentar una cultura del dato. En segundo lugar, personalizar la oferta de valor al empleado para conseguir, como comentábamos, atraer ese talento y fidelizarlo y que se quiera quedar con nosotros muchísimos años. También estamos poniendo mucho foco en el desarrollo del talento, tanto a nivel objetivos como desempeño, feedback, liderazgo. Son tres de nuestros ejes transversales y, por supuesto, también la integración cultural, esa transversalidad a la hora de poner en marcha iniciativas, la gestión del cambio, etcétera, ¿vale? Estos son 4 de los grandes proyectos que queríamos compartir. Y al final, ¿cómo lo estamos haciendo a cabo? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? Lo fundamental. Estamos en un momento de alta carga de trabajo, de mucha ambición, de muchas ganas de hacer cosas y el tiempo es limitado, lógicamente. Además, nosotros llegamos con nuevas formas de hacer, con nuevos sistemas, hay equipos que, pues como es lógico, hay ciertas resistencias. Pues lo principal que estamos poniendo muchísimo foco es en identificar esos impactos, en poder medirlos, poder trasladar por qué te va a suponer una mejora en tu día a día o en tu equipo o en tu cliente o en lo que sea y poder involucrarles para que formen parte desde el inicio en todo el proceso, que se sientan que en mayor o menor medida, dependiendo del tiempo que tienen, pueden ser parte. Por otro lado, el liderazgo, también fundamental, es uno de los ejes clave en los que estamos poniendo foco este año para conseguir que en todos los equipos del grupo, independientemente de la empresa, el sector, etcétera, consigamos formas de hacer similares y también poner mucho foco en prepararse, acompañar, etcétera, para que en esas nuevas formas de hacer encontremos la menor resistencia posible. Y también clave hacer seguimiento de esas resistencias, riesgos y posibles alertas. Y bueno, por ir resumiendo un poco también en todos estos proyectos, que son 4 de los muchos que hemos puesto en marcha, pero por resumirlos, algunas de las principales lecciones aprendidas es la importancia de involucrar al liderazgo y no solo a nivel dirección general, que también, que es fundamental que estén involucrados, que prediquen con ello, sino también hasta los mandos intermedios, lo que hablábamos, que independientemente del equipo con el que estemos, sientan que esos valores, esa filosofía se traslada a su día a día. En segundo lugar, el facilitar y dar la opción a que los empleados se involucren. Estamos haciendo muchas iniciativas de comités transversales, de a quien tenga interés en un tema concreto que pueda sumarse y ser parte. Tener canales de comunicación bidireccionales para proponer, para sugerir, para proponer mejoras. La importancia también de no solo hacer todas estas iniciativas, sino saber ponerlas en valor, darles visibilidad y no solo a través de una comunicación, sino también a través de diferentes canales que nos ayuden a trasladar, a decir los para qué y los beneficios que tendrá. Y también fundamental el tener un equipo encargado de hacer ese seguimiento, de levantar posibles resistencias, alertas, riesgos, etcétera, que nos ayuden a poder hacer correcciones si es necesario. Y que este equipo sea multidisciplinar e interdepartamental también es clave para conseguir que todas las áreas se sientan clave, que esto no viene impuesto por un equipo en concreto, sino que es algo transversal de todo el grupo. Y bueno, esto es lo que os quería comentar de todos los retos que tenemos a nivel grupo.
Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todos, a todas, bueno, un gusto. Hoy lo primero, desde luego, enhorabuena por este regalo que nos habéis dado, porque desde luego es un auténtico regalo el disfrutar de esta jornada y media. Bueno, la mesa es proyectos transformadores, pero bueno, para tener un proyecto transformador, habéis hablado mucho de naturaleza, de plantas, de crecer. Primero hay que tener un buen sustrato, o sea, los proyectos transformadores no salen de manera espontánea, ¿no? Y yo por eso empezaré hablando de ese sustrato, ¿no? Y el primer sustrato pues es la organización, ¿no? Caja Navarra, que es ese primer sustrato donde luego poder tener esos proyectos transformadores, tenemos que ser una entidad con una vocación especial, ¿no? Y en concreto lo que veis ahí, ¿no? Una vocación hacia una transformación social. Yo creo que eso es impepinable, y tener además esa mirada humanista a enfrentarte a los problemas. En la medida que tienes eso, es más fácil que luego los proyectos transformadores fructifiquen, ¿no? Bueno, nuestra misión es impulsar y aportar soluciones innovadoras a los nuevos retos sociales y siempre, siempre, siempre buscando la colaboración y las alianzas, que no es fácil. Yo creo que todos somos conscientes y tenemos que tener unas dosis muy altas de generosidad, algo que desde luego hoy en día yo creo que falta. Y siempre, siempre, y la manera de no equivocarnos es que nuestro foco, y siempre lo decimos todos, seguramente los que estamos aquí, que toda nuestra actividad está centrada en las personas. Pero en la medida que eso es realidad y lo hacemos presente, no nos equivocamos en nuestros proyectos. Por lo tanto, el primer sustrato para que haya un proyecto transformador es que esa entidad, esa empresa, esa organización social, esa persona física tenga esa mirada humanista y tenga ya ese humus para luego poder hacer un proyecto transformador. Bueno, ¿y cómo impulsamos desde la Fundación los proyectos transformadores? Es verdad que tenemos que tener una entidad que tenga a priori ese sustrato óptimo para hacer un proyecto transformador, pero tan importante es eso como luego los cómo. ¿Y cómo es nuestro cómo? Bueno, pues desde luego tener esa escucha, que también se dice mucho, ¿no? Una escucha activa, cercana, paciente. Tenemos que tener paciencia para escuchar. Las escuchas no suelen ser rápidas y suelen de un flash, las cosas tardan también. Y para que tarden y fructifiquen hace falta tener paciencia. Y tenemos que tener una mirada crítica a todo lo que nos rodea. Porque de esa manera, y cuestionándonos nuestra realidad, es como podemos afrontarla y pueden salir otro tipo de soluciones. Y conscientes de que es necesario el cambio, pero tan necesario es el cambio como posible. Desde luego así lo creemos en la Fundación Caja Navarra, tan necesario como posible ese cambio, y en eso es nuestro interés, en transformar la sociedad. ¿Y cómo entendemos el liderazgo? O yo personalmente, ¿cómo lo entiendo el liderazgo? Bueno, pues con esas palabras, ¿no? Lo entiendo de una manera confiada, y confiada no es despreocupada, confiada es de una manera que delegas, que estás convencido que la persona que tienes contigo colaborando lo va a hacer mucho mejor que tú. Y eso es como entendemos la palabra confiada, confianza, delegación. Otro tema también que me parece muy importante es que debemos ser justos. O sea, no todo el mundo le tenemos que dar lo mismo, le tenemos que exigir lo mismo, esperar lo mismo. Ese es el término de justicia. Cada uno lo que mejor puede hacer y que tiene que ser innecesariamente distinto al de al lado. Por lo tanto, también el término de justicia, con ese concepto, hay que tenerlo presente. Auténtico. Auténtico es, oye, que lo que piensas sea lo que dices y lo que dices sea lo que haces. Es como entendemos la autenticidad, la coherencia. Muchas veces, bueno, seguramente yo el primero, ¿qué es lo más importante en tu vida? La familia. ¿Qué dice tu agenda? ¿Cuánto dedicamos a la familia? ¿No? Más vale que seamos coherentes. Es decir, oye, lo primero en mi vida es el trabajo, ya está, eres coherente y ya está. Y es donde metes más horas, ¿no? Bueno, pues en esa es la autenticidad y la coherencia a la que me refiero. Otra palabra, la verdad es que el orden es aleatorio, ¿eh? Cualquiera debería estar la primera, ético, ¿no? Todas nuestras actuaciones deben estar en un marco de la ética. Y cuando digo todas nuestras actuaciones son las que hacemos con terceros, las que hacemos con colaboradores cercanos, con proveedores, desde luego con compañeros, con los órganos de gobierno, con nuestros beneficiarios. La ética tiene que estar impregnando todas nuestras actuaciones. Y si hay algo que lo raya, desde luego eso no es una actividad donde desde luego la Fundación Caja Navarra debe estar.
humilde. ¿Cómo entendemos la humildad? Yo entiendo la humildad como una actitud continua de aprendizaje, continua. O sea, nadie sabe más que nadie y continuamente somos capaces de aprender y de mejorar en esa actitud continua de mejora. Y desde luego con humor, lo he puesto en mayúsculas. Y el humor como una actitud. Cuando entras por la mañana en la oficina y dices los buenos días, desde el principio, ya estás demostrando una actitud positiva a lo largo de todo el día. Si entras en furruña y no dices nada, también estás demostrando una actitud. Por lo tanto, el humor, y entendido como esa actitud, debe estar presente y de una manera continua, sin muchos altibajos. Y tenemos que ser muy conscientes también, en la medida que adquieres también más responsabilidad, que una piedra, la misma piedra, no es lo mismo tirarla de un primer piso que tirarla de un quinto. Y eso hay que ser también, tener muy conscientes de esa posición. Bueno, y todo eso nos lleva a tener una verdadera vocación de servicio. Yo, desde luego, mi mejor definición del liderazgo es actitud de servicio. Y cuanto mayor responsabilidad, mayor actitud de servicio. Hay un libro, yo leí hace mucho, era de estos libritos amarillos, os recordaréis, de quién se ha comido mi queso, era alguno así, ¿no? Bueno, había uno que se llamaba... no me va a salir ahora. Bueno, una de esa colección. Y ahí es donde realmente cae en la cuenta que el verdadero liderazgo es la actitud de servicio hacia todos los que te rodean. Y una actitud de servicio enfocada a desarrollar personas y de esa manera impactar positivamente en la sociedad. Bueno, lo que decía al principio, ¿no? Son programas transformadores lo que venimos a hablar hoy, pero me parecía muy importante el hablar de este sustrato, porque con este sustrato realmente seremos capaces de hacer proyectos innovadores y transformadores. Y de esta manera surge el programa Innova. Y el programa Innova, esta mañana Íñigo lo ha contado, nuestro facilitador, se trata de hacer cosas distintas y en continua evolución también el programa Innova. Buscamos una transformación social de Navarra con este programa. Yo creo que esto es muy importante. Hay otras cosas que se consiguen con el programa. Fortalecemos las entidades, desarrollamos el sector cultural, el sector social, desarrollamos el ámbito local, pero ese no es el objetivo del programa Innova. El objetivo es transformar socialmente Navarra, apoyando proyectos en beneficio de un desarrollo más innovador, inclusivo y social. Tiene otros efectos colaterales, pero esos eran efectos colaterales, no son el propósito del Innova. Y queremos fomentar la innovación a través del diseño de proyectos ambiciosos, sostenibles, inclusivos y desde luego, y se habla también esta mañana mucho, alineados con la Agenda 2030, que potencien la colaboración y las alianzas, los ámbitos social, cultural y rural. Es una convocatoria, pero es mucho más que una convocatoria, tiene su apoyo económico, que es importante, este año son 3 millones de euros, pero desde luego donde más estamos empeñados es fomentar ese ecosistema, lo hemos visto esta mañana, y fomentar esa red de alianzas, donde surjan sinergias, surjan colaboraciones. Desde luego no nos hace más feliz que el ver proyectos, Enol creo que ha colaborado también en un proyecto de la Ribera, en que surjan sinergias y proyectos donde entre todos apoyemos a ese objetivo que es el programa Innova, que es mejorar la transformación social de Navarra. Este es el ecosistema que entre todos, porque el programa Innova es una cosa de todos, no es una cosa de Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, en la medida de que todos somos partes del programa Innova, lo haremos mejor. Y eso es todo, amigos, como decía así que muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, soy Samuel Fernández. Creo que mi rol en esta mesa responde más a ofrecer algunos contrapuntos y al igual que Cristina, por parte de nuestras redes y comentar algunos de los puntos que Gotzone, Maribel y Javier han comentado para ver qué elementos podemos rescatar o cuáles pueden ser más relevantes para el desarrollo de nuestro propio trabajo en las redes que coordinamos y que gestionamos. Simplemente por contextualizar, bueno, yo estoy aquí en calidad de representante de UNECHEA, que es la Asociación del País Vasco para la UNESCO, antiguamente conocida como UNESCO-ECHEA, tradicionalmente existente desde el año 1991 y rebautizada hace escasamente año y medio como UNECHEA.
Pero además, y creo que el motivo principal por que estoy aquí con vosotras y con vosotros es en mi rol de coordinador de una red de nuevo cuño que existe desde enero del año pasado, 2023, o sea, escasamente 16 meses de vida, que lleva el nombre de, en inglés, RCE, Regional Center of Expertise, o traducido al castellano, Polo Regional de Conocimiento en Materia de Educación para el Desarrollo Sostenible, auspiciada por las Naciones Unidas a través del Instituto de Estudios Avanzados para la Sostenibilidad de la Universidad de Naciones Unidas en Japón, que obtuvo ese reconocimiento, como digo, en enero del 23, y que cubre tanto País Vasco como Navarra, y que, como digo, somos una red joven en pleno proceso de aprendizaje, de tejer red, de cohesionar, de crear comunidad, como digo, las diferentes áreas temáticas que estamos tratando de abordar. El campo de la educación para la sostenibilidad es muy amplio y en ese sentido estamos todavía construyéndonos y tenemos mucho que aprender aún, pero con esa alegría y ese dinamismo de ser nuevos en el panorama, que de nuestra candidatura fuera no solo reconocida, sino además particularmente valorada y evaluada positivamente por una serie de motivos que tampoco voy a desglosar hoy, pero que así nos consta. Y bueno, y en esa calidad, pues, y para aprender un poco, aprovecho vuestra presencia para plantear alguna cuestión, sin tampoco robar mucho tiempo. Bueno, con Gotzone me une nuestro origen como bilbaínos y bueno, quería ver también, pues, bueno, me consta que el marco de los ODS pues también ayuda a Bilbao a implementar esa Carta de Valores de la ciudad. Y me gustaría, pues, saber o plantear cómo inversamente la educación en valores también puede ayudar a implementar el marco de los ODS, que al final es nuestra hoja de ruta en el seno del RC, de esta red que hemos constituido, que no lo he dicho antes, somos 48 organizaciones ya de representación de entidades de todo tipo, de la cuádruple hélice, o sea que tenemos el sector académico, privado, público, asociativo. Y en particular trabajamos la meta 4.7 del marco de los ODS, que es aquella vinculada a educación para el desarrollo sostenible y a ciudadanía global. Pero, como digo, la educación en valores que consideramos, y estamos empezando a trabajarla también en el marco de referencia de los Objetivos de Desarrollo Interior que se han mencionado, los ODIs, pero no solo, queremos trabajar la interioridad de manera integral. Hay organizaciones que quizás quieren explorar otros marcos de referencia en tema de valores y también, por ejemplo, me consta que otros RCs a nivel internacional trabajan, por ejemplo, han incorporado, conozco un caso en Malasia, por ejemplo, que incorpora un ODS 18, que es Spirituality, Values and Culture for Humanizing Sustainable Development. Espiritualidad, valores y cultura para humanizar el desarrollo sostenible. Pues y lo han puesto incluso el logo de ODS 18. Nosotros en Euskadi tenemos el ODS 18, que es el de promoción de la pluralidad lingüística y cultural. Pero bueno, este es otro ODS 18 que quedaba un poco ahí, no sabíamos dónde ubicarlo en la agenda globalmente, digamos, acordada. Entonces, bueno, simplemente si en ese sentido nos podías dar alguna pauta, recomendación o alguna idea desde vuestra experiencia. Bueno, obviamente la relación es clara y evidente. La realidad es que mucha gente nos pregunta cuando contamos el proyecto ¿por qué 17 valores? A ver si tiene algo que ver con los 17 ODS. Pues no, la verdad es que no tiene nada que ver. En 2015, cuando nace el proyecto y cuando se define la carta, salieron 17 y fue casual, porque en aquel momento de la Agenda 2030 y de los ODS, al menos dentro del ayuntamiento, todavía muy poco se hablaba. Pero casualmente salieron 17. Dentro del ayuntamiento, digamos que nuestra perspectiva es que para nosotros la Carta de Valores es un instrumento para conseguir los ODS. Es decir, la educación en valores, el fomento de valores, ese sirimiri que he hablado que tiene que ir calando en la sociedad y también dentro de lo que es la propia institución, para nosotros es una forma de conseguir realizar acciones que contribuyan a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos que esa es la perspectiva con la que trabajamos. Es que ricasco, Gonzalo. Sigo con Javier, si te parece. Bueno, has comentado que el foco de vuestros proyectos está en la P, que es una de las famosas 5 dimensiones también de la Agenda 2030, la P de personas. Bueno, las 5 son P's, pero la P de personas en particular.
y que fomentáis el diseño de proyectos alineados con la Agenda 2030, que potencien la colaboración y las alianzas. Y nosotros estamos precisamente en eso, en pensar más allá de nuestras organizaciones, en trabajar como red con su propio recorrido propio. En particular, de lo que has comentado, me interesan dos aspectos sobre lo que también, pues, con sumo agrado aceptamos recomendaciones, consejos. Uno es en el tema de innovación. Si tuviese alguna recomendación para fomentar ese área de innovación en una red nueva y joven en educación para sostenibilidad. Y la otra es en el área de inclusión, también, que me parece particularmente importante, el cómo lograr que todos los agentes de esta red, que somos muchos y cada vez vamos a ir siendo más, nos sentamos parte activa, qué herramientas hay para lograr esa transformación desde entidades de diversa índole y que no necesariamente tiene un conocimiento mutuo previo. Bueno, voy a hablar desde la experiencia, ¿no? La verdad es que dar consejos, inclusión y innovación, yo creo que una lleva a la otra, ¿no? En la medida que innovas, la innovación es inherentemente participada y entonces tiene que ser inclusiva. Nosotros, la verdad es que la de la innovación llevamos mucho tiempo trabajándola, y aquí está nuestra gran directora del área de innovación y retos sociales, Gemma. Lo primero fue definir qué es innovación, ¿no? O sea, cada uno tendrá que definir qué entiende por innovación social, ¿no? Nosotros es verdad que eso lo trabajamos y nos llevó un tiempo. Y nosotros tuvimos nuestra definición de innovación social, ¿no? Y lo definimos de una manera, pues, bueno, sencilla, pero bueno, después de unas cuantas sesiones de trabajo, ¿no? Entendemos que hay innovación si desde luego hay un cambio, parece obvio, pero bueno, primero que haya un cambio, que ese cambio sea social. Digo, bueno, puede haber cambios que afecten a la cuenta de resultados y están muy bien y son lícitos, pero para nosotros no lo entenderíamos con una innovación social. Por lo tanto, que haya cambio, que sea social, que ese cambio sea desde el conocimiento, que sea desde la experiencia, desde la academia, que no sea desde la improvisación, desde la ocurrencia. Y el cuarto elemento, pues lo acabo de decir, ¿no? Desde luego siempre en alianzas, ¿no? Y buscando la colaboración. En la medida que se conjugan esos cuatro elementos, entendemos que es un proyecto con esa etiqueta, para nosotros lo entendemos innovador y por lo tanto llevaría casi parejo el que sea también inclusivo, ¿no? Un minuto. Vale, pues acabo ya con Maribel. Bueno, más o menos involucrar, cómo lo podemos lograr involucrar a los equipos en nuestra red, contribuir, ser partícipes y apropiarse del trabajo. Bueno, más o menos eso ha quedado respondido. De Maribel, quizás me gustaría que nos contaras un poco otros aspectos, como pueden ser, teniendo en cuenta que nuestra red se caracteriza, como he dicho, por ser una red de organizaciones multidimensional, que trabajamos en campos diferentes de la sostenibilidad, diversa en tipología de organizaciones, territorialmente dispersa. Estamos en Euskadi, en Navarra. Ayer nos vimos aquí por primera vez, aprovechando aquí en Mancoeduca. ¿Algún consejo o recomendación para implementar la agilidad, la colaboración y la transversalidad en la toma de decisiones y en procesos internos, para que esos procesos y herramientas de colaboración sean más ágiles, transversales? Bueno, yo creo que es fundamental el identificar muy bien dentro del grupo, bueno, en el contexto que sea, que tiene que ver mucho con involucrar, pero quién puede sumarse. Y, por ejemplo, nosotros, uno de los proyectos que os he comentado que hemos implantado este año es el de digitalización, que hemos implantado un nuevo sistema y que era algo muy demandado por la gente, porque hasta ese momento todas las nóminas las mandábamos uno a uno, con un encriptado, era algo muy tedioso y algo que los equipos demandaban y que ha tenido muy buena acogida por esa necesidad que había. Parece que los proyectos de digitalización los tiene que hacer el equipo de tecnología. Pues no necesariamente. A lo mejor si esperamos que los haga tecnología, lo meten en su agenda de muchísimas cosas pendientes y los podemos tener dentro de X tiempo. Ahí lo que hicimos fue ver quién dentro del equipo de personas y cultura, que somos los primeros interesados, se podía involucrar, podía tener dedicación y tiempo, y además es que somos los más conocedores de nuestra realidad, de los procesos, de las necesidades, de lo que requerimos. Entonces, bueno, tenía todo el sentido el hacer ese equipo híbrido para bueno, también garantizar que se hiciera en tiempo y forma. Entonces, bueno, yo diría que
por un lado, ser muy conocedores del proceso. Al final, si delegamos en tecnología, que sea quien lo haga, pues va a requerir muchas más preguntas, cuestiones y al final va a ralentizar un poco el proceso. Y en segundo lugar, el identificar muy bien la necesidad, saber comunicarla, saber ponerla en valor, que en este caso era sencillo porque los equipos eran de hecho quienes nos lo pedían, entonces esa parte ha sido fácil, pero si no es así, el poder trasladarla para que esa herramienta tenga la mejor acogida también es muy importante, porque de lo contrario puedes dedicar mucho tiempo a un proyecto que luego se quede en papel, pero sea más complicado implementar. Así que diría principalmente esos 2 puntos. Cedo la palabra a Cristina para que plantee sus cuestiones. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias a la organización por contar con Amezna. Voy a hacer una breve reseña de lo que es Amezna. Amezna es la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra. Nació en el año 1995 con la finalidad de defender los valores humanos, sociales y profesionales de la mujer navarra en su condición como empresaria y como directiva, y impulsar y promover lo que es la igualdad, el principio de la igualdad de oportunidades en el entorno empresarial. Así que Amezna yo creo que nació con todas las características ya de ser un proyecto transformador, con una gran vocación en el año 95 de cambiar algo que estaba en ese momento en la sociedad. Yo me muevo en el ambiente, en el entorno de empresas, y las redes en el entorno de las empresas son muy importantes y desempeñan un papel fundamental. Amezna actúa como una red de apoyo para las mujeres empresarias y directivas de Navarra. Amezna proporciona un entorno de conexión, de compartir experiencias, conocimientos que contribuyen al desarrollo personal y profesional de estas mujeres. En este momento formamos parte de esa red Amezna 200 mujeres empresarias y directivas. Pero esta red de Amezna crece y la red de Amezna ha ido creciendo con proyectos concretos o áreas de actuación concretas. Tenemos un proyecto que es el sello Reconcilia, y ahí ha nacido, que lleva ya muchísimas ediciones en Navarra, ha crecido la red, y de ahí forman 150 empresas, conforman la red de empresas Reconcilia. Otra red que ha nacido desde Amezna y dentro de lo que es el área de trabajo y proyecto que desempeñamos, que es la red de mujeres STEM Navarra, que lo conforman 100 mujeres STEM, nace a raíz de las actuaciones que desde Amezna realizamos para la promoción de las vocaciones STEM, específicamente para niñas y adolescentes. Y otra red que nace desde Amezna en estos años, y también a raíz de los proyectos y de la forma de trabajar, es la red de mentoras Amezna, que la conforman mujeres empresarias y directivas que actúan en nuestros programas, donde aplicamos las herramientas de mentoring en programas como el programa de inserción laboral para mujeres en riesgo de exclusión, que es un proyecto en el que colaboramos con Fundación Caja Navarra, en actuaciones para emprendimiento y de desarrollo profesional y personal de las mujeres empresarias y directivas. Amezna también, por supuesto, facilita recursos y asesoramiento en otras áreas más específicas de empresa, de asesoramiento, internacionalización, innovación, y importante también tema de liderazgo en las empresas. Amezna desempeña un papel importante en lo que es la visibilidad y el reconocimiento del papel de la mujer en el entorno empresarial en Navarra, y el impacto que Amezna ha producido en la sociedad navarra. A fecha de hoy yo creo que por un lado ha contribuido a ese desarrollo profesional y personal
de las empresarias y directivas en el entorno empresarial, y por otro lado el impulso y el avance en el principio de igualdad de oportunidades en el entorno. Dicho esto, yo me emociono, os podría contar muchísimas más cosas de Amezna, pero lo dejo aquí. Me ha encantado conocer vuestros proyectos. Sois entidades totalmente distintas, administración, empresa, fundación, pero sí que es cierto que lo que detecto que coincidís en aspectos claves como proyectos transformadores, porque así es como la organización os lo ha calificado. Veo esa visión inspiradora, que para mí es importante. Veo el claro enfoque participativo, ¿no? Habláis siempre de personas, participar, preguntar, interrogar, reflexionar. Habláis de cultura organizacional basada en valores. Cada uno habéis especificado cómo priorizáis, cuáles son vuestros valores. La importancia, habéis mencionado, de la capacidad de adaptación, y coincidís que no buscáis un resultado a corto plazo, sino que buscáis un resultado a largo plazo. Estos aspectos luego hay algunos puntos que me gustaría que nos compartieseis con nosotros. Entiendo que habréis encontrado retos y obstáculos, ¿no? Y aquí es donde viene un poco, os voy a lanzar como 3 puntos y cada uno pues que comentáis el que lo hayáis vivido o el que queráis compartir con nosotros. Sois entidades con muchísima trayectoria y con muchísima historia. La historia pesa, suma, empuja, por ahí va un poquito, ¿no? Habéis vivido resistencias a la hora, por ejemplo, de la implantación. A mí me llama la atención, ¿no? El Bilbao Ciudad de Valores es un proyecto de una envergadura enorme. A la hora de la implementación, ¿no? Esa coordinación, ¿no? Y luego la complejidad un poco, si quieres compartirla, cómo involucras a la parte de la ciudadanía que igual no se siente, no participa o no ha participado con esas entidades que en los foros y demás, o sea, cómo lo trasladáis. Otro punto que me gustaría compartir, yo vengo de una entidad muy chiquitita y creo que para los proyectos transformadores es importante los recursos. Yo soy muy práctica y recursos económicos y recursos de personas, ¿no? Personas contratadas, el voluntariado, qué valor, cómo aporta, o sea, me gustaría conocer un poco vuestras experiencias o lo que opináis. Y para finalizar un poco, futuro. ¿Cómo en organizaciones, igual no tanto como en Enol, que es una empresa que, bueno, ahí puede cambiar el accionariado poquito, más menos, pero sí que en Bilbao, en el ayuntamiento o la fundación, ¿no? ¿Cómo pensáis en que perdure el proyecto a futuro? ¿Qué legado dejáis en caso de la fundación haya un cambio de patronato, o en caso de, ¿no?, que puede haber en las entidades en las que tenemos unos procesos electorales? Pues yo creo que también eso es importante en pensarlo cómo trabajar. Gracias. Sí. Bueno, son muchas preguntas. Reto es un retazo, yo diría. Alguna vez se ha comentado que cuando el alcalde lo planteó en su equipo, pues las caras fueron de sorpresa, porque no es un proyecto normal, no es un proyecto habitual, y porque no se sabía por dónde empezar. O sea, lo primero no había ninguna referencia en ningún sitio, había que construirlo desde cero. Y precisamente por construirlo desde cero es un proyecto, y creo que es importante destacar que, claro, se gestiona como cualquier proyecto. Está planificado, está documentado, hay una evaluación, hay indicadores, y eso es importante para mantenerlo a futuro. Sabiendo además que estamos en una organización en la que
dependemos de procesos electorales y que los procesos electorales siempre cambian personas, porque el alcalde no ha cambiado, pero han cambiado muchas personas dentro de la organización en los niveles de liderazgo, precisamente, que son los que tienen que impulsar las políticas. Entonces, bueno, hasta la fecha, de momento, es un proyecto que está interiorizado. Es verdad que hay que hacer sesiones internas de difusión y de interiorización de lo que es el proyecto para que se mantenga vivo. Y mientras haya un liderazgo desde la cabeza más alta, sin ninguna duda va a seguir funcionando. Y yo creo que es importante que, digamos, estos proyectos nacen de aquí, nacen de, digamos, del interior, pero hay que gestionarlos con la cabeza. Es decir, es un proyecto como cualquier otro y hay que gestionarlo como tal. Y luego, ¿cómo llegamos a la ciudadanía? Bueno, pues es un proyecto que, claro, en Bilbao vivimos 350.000 personas y llegar a las 350.000 es imposible. Y antes en los corrillos, en los descansos hemos comentado que eso solo lo consigue el fútbol. El fútbol llega a todo el mundo. El resto hacemos lo que podemos. Y en ese hacemos lo que podemos hemos intentado tener algunos proyectos más de difusión amplia, de llevar, por ejemplo, a través de exposiciones que reflejen esos valores y que visibilicen los valores y en qué está trabajando el ayuntamiento a la calle, a los centros municipales, aunque sea solo para visibilizar. Llegar al 100% de la ciudadanía no es factible, pero sí es factible que lleguen políticas que estén pensadas desde esa perspectiva. Es decir, aunque no sepamos que nos está llegando algo relacionado con Bilbao Ciudad de Valores, realmente nos está llegando. Y da igual cómo lo llamemos. Bajo mi punto de vista, la historia suma. Por ejemplo, en nuestro caso concreto, el hablar de 90 años de trayectoria es algo que da solvencia, que da tranquilidad, que da sensación de que hay una continuidad en tener un proyecto de recorrido. Creo que lo que sí puede ser más reto en nuestro caso en ocasiones es el concepto de empresa familiar, porque bueno, ocurre que hay quien viene con su prejuicio, con su experiencia anterior, con las vivencias que haya tenido y puede tener ciertas resistencias a un concepto de empresa familiar. En este sentido, el reto que tenemos y que tratamos de abordar es el de trasladar lo que hablábamos antes, esas bondades de que es todo lo positivo que te da una empresa familiar, pues esa agilidad, esa posibilidad de ver acciones implementadas en el corto plazo que a lo mejor en una multinacional o en otro tipo de empresa no es tan sencillo visualizar. Y creo que el futuro también es importante. A nosotros nos gusta decir que somos en energía sobre todo inversores largoplacistas. A diferencia de otras empresas del sector que a lo mejor pues hacen un parque eólico y luego lo venden y eso es muy rentable también, eso hace que haya mayor vinculación y desvinculación de perfiles. En nuestro caso nos gusta la construcción del parque y luego la gestión del activo, lo que hace que puedas fidelizar ese talento y darle continuidad a largo plazo más tiempo. Pues el equipo que ha hecho Perú, luego hace Asia, Indonesia, los proyectos que vengan. Y bueno, esa es un poco nuestra filosofía y eso hace que muchas personas en este mercado tan competitivo se vinculen y les atraiga el proyecto. Y en línea con lo que comentabas, creo que para todo este tipo de proyectos tener una buena planificación de recursos, de presupuesto, etcétera, es fundamental para que luego no se nos vaya de las manos. El saber X proyectos, qué partida tienes, qué tiempos, qué equipo y tratar de hacer un retroplanning, que se dice, para conseguir que sea lo más ajustado posible. Bueno, y voy a unir la historia con el futuro. Yo creo que la historia es positiva. Al final nosotros heredamos una obra social de Caja Navarra. Caja Navarra es de 1921, o sea, más de 100 años, ¿no? Y nosotros también decimos que la evolución tiene que ser sin exclusión. Por lo tanto, que aporte de manera positiva. Y eso de cara al futuro es muy importante. Claro, nosotros vemos la Fundación a 100 años vista. Es verdad que nuestro órgano de gobierno pues va cambiando y va rotando, pero el tener una visión a 100 años vista y a visión de futuro, eso lo que hace es hacer más fuerte la Fundación en nuestro caso y la asienta, ¿no? Decíamos que era Peter Drucker, ¿no? Decíamos que la cultura se merienda o se desayuna la estrategia. Puedes tener muchas estrategias, muchas tácticas. Lo verdaderamente que pesa y que hace avanzar las organizaciones y consolidarlas es la cultura. Y la cultura que contaba antes es la cultura que estamos instaurando y vamos haciéndola más sólida en la Fundación. Y esa es la que, gracias a la historia, nos hace avanzar y tenemos una perspectiva a muchos años vista, ¿no? Más allá de los vaivenes de nuestro órgano de gobierno, y eso es lo que hace fuerte a la Fundación. Y con respecto a los recursos que decías, y soy consciente de la precariedad, que muchas veces los proyectos, que se habla muchas veces de la sostenibilidad, siempre decimos también una de las claves es
yo vuelvo a buscar esas alianzas y esas otras maneras de hacer, ¿no? En la medida que solo vemos lo nuestro, pues es más difícil sostener los proyectos y buscar esa sostenibilidad. Samuel, ¿vas a compartir tú tu visión de futuro? En respuesta a la pregunta de Cristina. ¿Visión de futuro para nuestra red? Claro. El infinito, ¿no? ¿No? Las oportunidades son... Pues estamos ahora, como decía previamente, en pleno despliegue de cuáles son todas las temáticas en el amplio espectro de la educación para un desarrollo más sostenible, equitativo, justo en nuestro territorio, en el País Vasco y en Navarra. Y en ese sentido estamos definiendo las diferentes líneas de trabajo y una de ellas ya consensuada y acordada y que incluso ha echado a andar, como decía antes, es la interioridad también y el trabajo en las personas. Y no porque lo diga yo o porque lo hayamos identificado una serie de organizaciones dentro de esta red, pues aproximadamente 10-12 organizaciones dentro de esta red de 48 que quieren trabajar de manera más explícita esta dimensión, sino también porque incluso por otros organismos públicos que promueven, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos al Gobierno vasco en el área de la Agenda 2030, que ha identificado que la tecla que falta por pulsar es la activación de las personas como agentes de cambio para lograr ese desarrollo sostenible, inclusivo, equitativo, y que precisamente esa P de las personas es un poco la que va comparativamente con mayor retraso con respecto a las otras para lograr alcanzar que vayamos más on track hacia el alcance de los ODS. Entonces creo que nuestro RC, hay 190 RCs en el mundo, el nuestro se va a perfilar también un RC que va a trabajar en particular, entre otras, no es la única, pero la dimensión humana del desarrollo sostenible. Pues muchísimas gracias. Quiero darte las gracias, Cristina, porque es que te has adelantado a las preguntas que nos han invitado. O sea que el futuro de Amezna también lo podemos vislumbrar y perfilar también vista la trayectoria y la importancia y lo pionera que fue la asociación en su momento. Así que, dado que hemos respondido ya a las preguntas que iban a venir de fuera, vamos a cambiar la dinámica. ¿Qué pregunta, en 30 segundos cada uno, porque ya sabéis que yo soy la guardiana del tiempo, en 30 segundos cada uno, ¿qué pregunta le lanzaríais al público para que se llevase su tarea, su pensamiento, vuestro proyecto que hace pensar, ¿no? ¿Qué invita a pensar? Pues como esto ya nos habían avisado, yo vengo preparada. Y lo que quiero es leer unas palabras que dijo el alcalde cuando en una ponencia reciente él fue a hablar también de valores y del proyecto, y quiero leer el literal de las palabras y luego hago la pregunta, ¿de acuerdo? Un mundo mejor es posible y esa no es una tarea de otros y de otras, sino de nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer para que nuestra marcha y la de nuestros sucesores sigan el camino correcto? Construir una sociedad mejor pasa por ser mejores personas. Es necesario conseguir una ciudadanía responsable con sus actos y hacia los demás. Y aquí la pregunta pues es clara, ¿qué podemos hacer cada uno, y se ha repetido a lo largo de todo el día, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros y de nosotras para ser un agente activo del cambio? Gracias, Uchone. Pues mi pregunta iba bastante alineada. Bueno, la reflexión es un poco en cuántas ocasiones nos encontramos ante una oportunidad de un cambio, ya sea en nuestra empresa, en nuestro entorno, en nuestro contexto, y bueno, y está en nuestra mano el ser promotores de ese cambio, en facilitarlo, en impactar también en otros, o por el contrario, bueno, pues por lo que sea nos genera cierta resistencia y elegimos no hacerlo. Y bueno, la pregunta es un poco en qué medida en el día a día bueno, pues conseguimos impulsar y activar este tipo de acciones para dejar un espacio mejor a ese futuro de los que vendrán. Mi reflexión va por las políticas públicas. Es verdad que las políticas públicas nos han ayudado a hacer un mundo más sostenible y nos han forzado por medidas legislativas y está fenomenal. Mi pregunta sería, ¿no os parece también que las políticas públicas deberían forzar, o por lo menos premiar, las alianzas? Yo, si me permites, un minuto de 30 segundos
Venga, va. Tan solo es Estamos para generosos. primero compartir dos informaciones muy breves, pero creo que pueden ser interesantes también desde el ámbito en el que trabajo, que es el ámbito educativo, que es, por una parte, que el próximo informe sobre el Estado Mundial de la Educación que publica la UNESCO cada año y medio aproximadamente, el correspondiente al periodo fin 2024-2025, además del monitoreo y seguimiento habitual al alcance de las metas educativas del marco Agenda 2030, del propio DS4, pero de las otras metas educativas, la parte temática, que cada informe GEM, se llaman así informe GEM, va a versar sobre el liderazgo en educación, que es un tema bastante potente y con mucho alcance y muchas derivadas, y que os invito a aquellos que estéis más o menos ligadas a al trabajo en educación, que cuando se publique, no que lo leáis entero porque son 500 páginas, pero que hay resúmenes ejecutivos y otros materiales más digeribles y más de comunicación, y que también, pues, si lo consideráis, organizáis eventos consultivos o lo que sea. Y segundo anuncio, que bueno, el año pasado tuve la ocasión de estar en el primer congreso educativo sobre la función directiva en educación a nivel estatal en Palma de Mallorca, organizado por la Universidad de Illes Balears, y se habló mucho de este tema, el liderazgo en educación, evidentemente, y las problemáticas en ese ámbito específico. Bueno, carencia de efectivos en esos ámbitos por falta en algunos casos de incentivos o de todo tipo, que hacía que ahora mismo pues había lagunas en cubrir esos puestos precisamente en ese ámbito educativo. Y luego, bueno, por concluir la pregunta, ya termino con ello. Desde nuestra perspectiva, pues cómo aplicamos fórmulas de liderazgo efectivas en redes que recogen sensibilidades diferentes, tanto de organizaciones como de personas. Gracias, Samuel. Bueno, yo, como os han puesto ya deberes y ya tenéis ya las preguntas lanzadas, yo sí que me gustaría compartir desde una entidad como Amezna, ¿no? Que lleva ya unos años de trayectoria. Yo lo que siempre tengo en mente a la hora de lanzar nuevos proyectos y demás es, lo primero que pienso es tener muy claro cuál es la misión de Amezna en esta sociedad, cuál es el papel que ha desempeñado y cuál quiere desempeñar en el futuro. Y luego siempre repito el compromiso que se adquiere cuando estás liderando un proyecto transformador, ¿no? El no olvidar el compromiso de crecer con ese proyecto y la responsabilidad que asumes, ¿no? como agente de cambio y de lo que quieres conseguir. Y así no os pongo más deberes. Gracias, Cristina. Pues muchísimas gracias a los 5. Y vamos a pasar.